vamos a hacer este ejemplo de, bueno, es tema de vecino celular. Pero el tema de vecino celular está íntimamente ligado a lo que es la adaptación celular y la muerte celular. Puesto de que el celular, ustedes saben que está en una situación de homeostasis en el medio interno para que pueda ver sus funciones vitales. Cuando se rompe esa situación de homeostasis, ante diversos estímulos, esta célula tiene la capacidad de adaptarse. Tiene esa capacidad de adaptarse. Pero cuando se vence esa capacidad de adaptación de la célula, sobreviene la lesión celular. Esta lesión celular, a su vez, puede ser de dos tipos. Una lesión celular reversible es aquella que cuando se retira el efecto adverso, el estímulo o la noxa que está ocasionando el daño, la lesión, cuando eliminamos esto nosotros, la célula vuelve a cumplir sus funciones normales. Esa es una lesión de tipo reversible. Y cuando la célula, el estímulo, la noxa, ese efecto adverso, ha sido tan intenso que lamentablemente, pese a que uno ha controlado la situación, la célula ya no puede volver a cumplir sus funciones vitales. Ya no. Entonces, ese es un tipo de lesión irreversible. Y obviamente, esa palabra irreversible, ya no hay vuelta, termina con lo que es la muerte celular. Entonces, son, como ven ustedes, conceptos inicialmente. Y esa muerte celular, como al revés, son de dos tipos, o dos tipos de muerte celular fundamentales: la necrosis y la apoptosis. Son dos formas de muerte celular que tienen sus particularidades, que tienen sus características. Esto lo relacionamos justamente también con hablando de adaptación, con la capacidad de adaptación de nuestro organismo al medio. Lo mismo que pasa con la célula, con la capacidad de adaptación a los cambios que se pueden dar en el medio interno. Es lo que sucede cuando una persona que vive en una ciudad a nivel del mar, que es lo que pasa cuando sube a una ciudad de una altura considerable, por ejemplo, una ciudad de La Paz, Bolivia, Potosí, otras ciudades. ¿Qué sucede?
mayor producción de clorofórmicos. Somos encargados de transportar el oxígeno hasta las células de nuestro tiene esa capacidad de adaptación. Pero hay un momento que se sobrepasa esa capacidad de adaptación y otro ejemplo, ¿qué pasa? En las ciudades, hablemos de La Paz, pues sí, en comparación a los habitantes a nivel de ¿qué sucede? Tienen la piel son más morenitos, ¿cierto? Eso es por la cantidad de pigmento melánico de la capa basal de la piel. ¿Por qué? Porque son habitantes que son ciudades que están más próximos al sol. Y entonces el daño por los rayos ultravioleta puede causar lesiones, ¿no es cierto? Desde munición benignas hasta los equivalentes. Entonces tiene una mayor producción de pigmento melánico que les protege contra la radiación ultravioleta. Es una capacidad de adaptación. Pero si se vence esa capacidad de adaptación celular, ¿qué pasa? Dependiendo también del tiempo de exposición a los rayos ultravioleta, la intensidad puede sobrevivir incluso un cáncer. Carcinoma, estamos cáncer de piel, carcinoma celular, carcinoma epidermoide, consecuencia de la acción de los rayos ultravioleta por mucho tiempo. Estamos hablando, no estamos hablando de una semana, estamos hablando de años y varias horas al día, especialmente las horas pico que se denominan, donde la radiación ultravioleta es más intensa. Se ha vencido esa capacidad de adaptación, si ustedes quieren, de protección de la piel a través del pigmento. ¿Alguien ha ido al Instituto Latinoamericano de Cancerología? ¿Alguien por ahí? Una escritura, pasantía, nada todavía, ¿no? Cuando vayan, un buen porcentaje de los pacientes ahí son menonitas, son de la ciudad de Santa Cruz, una zona específica de San José. Después con una limitación de una piel clara, tiene poca cantidad de pigmento melánico que pueda protegerlos. Y entonces ellos se dedican netamente a lo que es la agricultura, en el campo, casi diríamos todo el día, muchos años. Entonces la mayor parte de ellos viven con cáncer de piel. Una lesión ulceral de la piel, una biopsia y o estamos frente a un vaso solar o estamos frente a la piel, no de por la poca cantidad de pigmento melánico que pueden tener su protección, ¿no? Entonces, para empezar este tema, es importante conocer que la célula es la unidad estructural de los celos. Todas las enfermedades tienen en común una alteración a nivel de la estructura de la función de la célula. O sea, todos los patológicos producen cambios a nivel de la célula, por eso vamos a hablar de división celular. Y a partir de esos cambios no hay que se repercute en el organismo. Entonces queda entendido que las células se dañan y las respuestas de este daño al daño son la base de la patología. ¿Cómo responde la célula a este daño? Hemos dicho que puede ser
incluso el daño puede ocasionar que a nivel de esa célula se ocasionen mutaciones genéticas. Entonces entramos en el cáncer. O puede ser, que es lo que sucede con los rayos ultravioleta, cómo actúan a nivel de la célula, justamente ocasionando mutaciones genéticas en las células de ese epitelio. Y como consecuencia de estas mutaciones se produce el cáncer de piel. ¿Cuál es el concepto de una adaptación celular? Hemos dicho que la adaptación celular son cambios de tipo reversible. En el número, en el tamaño, en el tipo de célula, en la actividad metabólica de la función de estas células en respuesta a los cambios que se dan de su ambiente. Y en estos estímulos que ocasionan este tipo de adaptaciones se denominan como estrés fisiológico. Respuesta reversible en el número. Vamos a ver que hay criterios que pueden responder como incremento del número, lo que se denomina la hiperplasia, aumento del número de células. Es una forma de adaptación celular. Tamaño, la hipertrofia. Aumenta acá a la inversa, aumentar en vez de aumentar el número, va a aumentar la célula en el tamaño de la célula, ¿no es cierto? El tipo de células, el fenotipo. Acá vamos a ver las metaplasias, los diferentes tipos de metaplasias que se pueden desarrollar en nuestro organismo. Dos tipos de adaptación. Una que se denomina la adaptación fisiológica y otra es la adaptación patológica. La adaptación fisiológica representa una respuesta de la célula a una estimulación normal en el organismo, que puede ser por hormonas, mediadores químicos o al incremento del estrés mecánico. Cuando hablamos de estrés mecánico, por ejemplo, el ejercicio, ¿no es cierto? El ejercicio hace que, o qué hacen ustedes cuando, bueno, pues abordar de otra manera, qué hacen ustedes cuando quieren aumentar o quieren mejorar su cuerpo? Desde el punto de vista físico, que hacen van al gimnasio y entonces ese músculo está constituido por células y ese estímulo mecánico hace que las células aumenten de volumen y por ende aumenta de volumen el músculo. Es algo fisiológico. Las adaptaciones patológicas son respuestas al estrés fisiológico que permiten que la célula module su estructura, o sea, cambie su forma, cambie su función. Y acá ya viene la característica que en el caso de la adaptación patológica, esta célula puede ya perder su función normal o puede perder o modificar su función normal. Por eso es que cuando hablamos de adaptación patológica estamos hablando de enfermedades. Adaptación patológica es sinónimo. La adaptación fisiológica no, porque saben que en nuestro organismo hay normalmente estímulos de tipo hormonal, de tipo con mediadores químicos que permiten que la célula pueda adaptarse a esos estímulos, pero nuevamente vuelve a funcionar de manera normal. En el caso de la adaptación patológica, en este caso sí, la célula puede modificar o perder su función
tenemos la hiperplasia, tenemos la atrofia y la metaplasia como mecanismos de adaptación celular. Vamos a ir viendo cada uno de estos, cuáles son las características, en qué consiste, hablando de la hipertrofia. Incremento en este caso de la hipertrofia en el tamaño de las células del tejido. Obviamente, al incrementar, como os decía, el tamaño de estas células, se produce el incremento del tamaño del volumen, en este caso del volumen. El ejemplo más clásico de hipertrofia es justamente a nivel de los músculos esqueléticos, que son sometidos a este estímulo mecánico que es el ejercicio. Como consecuencia de ese ejercicio aumenta el volumen, los fisiculturistas, la hipertrofia se debe fundamentalmente a un incremento de la síntesis de proteínas. Por eso es que aumenta el volumen célula. Porque a nivel del retículo endoplásmico hay una, obviamente hay una mayor producción de proteínas o de otros componentes celulares. La adaptación, la hipertrofia puede ser de tipo fisiológico, puede ser de tipo patológico. Por ejemplo, fisiológico, lo que hemos mencionado, ¿no? Ese aumento de volumen a nivel de la célula de músculo esquelético por el ejercicio, pero también puede ser patológico, la hipertrofia a nivel del músculo cardíaco, por un problema a nivel de las válvulas, cuando empieza a quedarse un remanente a nivel de sangre dentro del ventrículo, para sacar ese remanente de sangre que hace el ventrículo se contrae con más fuerza, y eso hace que se produzca una hipertrofia del músculo a nivel del ventrículo, pero sí es patológico. Por ejemplo, una dilatación. Se produce en los tejidos sin capacidad replicativa, otra característica, o sea, en aquellos tejidos que están constituidos por células que no pueden replicarse, que no pueden dividirse, ¿no? Por eso vamos a hablar, por ejemplo, de hipertrofia a nivel del epitelio, músculo. Está causado por un aumento de la demanda funcional por estimulación, demanda funcional o estimulación hormonal, ¿no? Hay hormonas, que vamos a ver, que pueden ocasionar este proceso de aumento del volumen de las células, o estímulos, como hemos visto, el estímulo mecánico. Entonces, si nosotros vemos un ejemplo de hipertrofia, tenemos ahí justamente el músculo esquelético. A ver, haciendo un ejercicio. Bien. ¿Por qué esa chiebre? Ah, porque esa chiebre, sí, está bien. ¿Por qué esa chiebre? Está bien, esa chiebre. ¿Cuál es? Pero, ¿por qué me pueden explicar qué es chiebre? Una cosa, para ir familiarizándonos. El núcleo citoplasma. Ya, a ver. ¿Qué característica tiene el núcleo? El color morado azul. Azul. Por el colorante H. H. Hematoxilina. Citoplasma, color rosado. Lo correcto es tanto histología como anatomía o en patología, evidentemente es color rosado, pero esa es la eosinofilia. Está bien, entonces una decisión, ¿por qué los núcleos están teniendo de un color azul, como es superior por la hematoxilina, y un color rosado o eosinofilia por qué?
Núcleos en posición periférica. Será un corte longitudinal o transversal entonces. Transversal. Son fibras, fascículos de fibras musculares han hecho un corte, entonces se ven de esa manera como que medio rodón o ovalado. Corte transversal del músculo esquelético. Y acá vemos justamente un ejemplo de una hipertrofia, porque el tamaño de esta célula muscular tendría o correspondería como en este caso. Pero vea que algunas de estas células ya están aumentadas de volumen, mucho más grandes, ¿no? Porque tendría que ser una uniformidad de células relacionadas. Entonces acá ya tenemos una hipertrofia a nivel del músculo esquelético. Hiperplasia, en este caso, corresponde al aumento en el número de células que conforman un tejido. Y también, igual que la hipertrofia, al aumentar el número de células, también aumenta el volumen del tejido del órgano, donde se está produciendo la hiperplasia. Cuando habla de una proliferación acelerada, también está referencia a un incremento en el aumento del número. También puede ser de tipo fisiológico o patológico, como vamos a ver. Y en este caso ocurre en aquellos tejidos con capacidad replicativa, con capacidad de división, a la inversa de la hipertrofia, ¿no? Otra característica puede darse al mismo tiempo que la hipertrofia en respuesta a estos estímulos, ¿no? O sea, cuando hay algunos órganos donde, por ejemplo, existe una hiperplasia de hipertrofia, es lo que sucede en la glándula prostática. Se denomina, ¿no?, a la patología más frecuente benigna de la próstata es la hiperplasia de la glándula prostática, aumento de volumen. Pero ¿por qué se produce el aumento de volumen de la glándula? Sí, por una hiperplasia, por un aumento en el número de sus glándulas, no hay aumento del número, pero también hay una hipertrofia de los componentes del estroma de la próstata. Entonces, en este caso hay una hiperplasia, ¿no? Se puede darse los dos fenómenos de manera simultánea en algunos órganos o tejidos. Una glándula mamaria en niñas. Lo mismo seguimos con Tizier. Bueno, acá está esquematizando, bueno, es un dibujo, ¿no?, donde tenemos primero los conductos, los galactóporos, por donde sale la leche, ¿no es cierto? Y acá son los acinos glandulares. Entonces, este es un corte de la parte más superficial, acá. Entonces, como estamos viendo en ese corte, pues estos son los conductos galactóporos. Que vean la cantidad, porque es una mama todavía no funcional. Estamos hablando de una mama infancia. Pero, igual, y ese es un corte ya más profundo, o sea, a nivel de los acinos, acá. Los acinos glandulares. Entonces, ven, son los acinos en poca cantidad. En este caso, la mayor cantidad es el estroma, es el tejido conectivo que va rodeando a esta parte funcional. La parte funcional de la mama justamente son los acinos glandulares y los conductos, ¿no? La mama es una mujer ya adulta. Vean cómo se ha producido un incremento en la unidad funcional de la glándula, que son los acinos. En mayor proporción son los conductos, como hemos visto. Hay una mayor proporción de estos acinos. Ya ha habido ya una hiperplasia fisiológica normal por el estímulo hormonal. Es fisiológico. Comparen la parte funcional, como os dicho, ¿no? Estamos viendo ahorita con los acinos, los conductos muy escasos, esporádicos, y acá, bueno, hay un incremento considerable hiperplasia.
Y acá aún más. Mayor cantidad, porque es una glándula mamaria en una mujer embarazada. Se está preparando, ¿no? Para cambio. Entonces, pues hay un incremento aún más de la parte funcional de la glándula por el estímulo hormonal. Una hiperplasia fisiológica. Alguien puede decir que sería muy bueno saber o a qué parte correspondería este cortisol, este órgano. Correspondería este cortisol. Estamos viendo lentito, poco a poco, ¿no? Este es un cortisol de endometrio. En el endometrio también tenemos, cuando hablamos de endometrio, dos componentes: el componente glandular y todo lo que rodea es el estroma. Las glándulas, como ustedes están viendo, están revestidas por epitelio cilíndrico. ¿De qué tipo? Pseudoestratificado. Parece una estratificación, pero no. ¿Qué más ven ustedes ahí en ese revestimiento que tiene características? A ver, alguien que sea detallista en patología, dos cosas. Primero, hay que ser detallista, hay que ser patólogo, tiene que ir al detalle, tiene que tener mucha imaginación y tiene que tener memoria visual. Tres criterios importantes, porque a veces te muestran una patología del microscopio y por ahí en 7 o 8 años no algo de saber más, porque son poco frecuentes. Tiene que tener una memoria visual importante. ¿Qué detalle aquí? En el epitelio, en las glándulas. Y entonces imaginativos por ahí nadie. Porque este es un endometrio, porque el endometrio se divide, como ustedes saben, de acuerdo al estímulo hormonal, en dos fases, ¿no? Una fase proliferativa y una fase secretora. Este precisamente es un endometrio de fase secretora. ¿Por qué? Porque estamos viendo a estas. Son vacuolas subnucleares. Pareciera que los núcleos están suspendidos, ¿no? Son vacuolas subnucleares. O sea, estas vacuolas subnucleares, por ejemplo, pasan acá, supranucleares, y se produce la secreción. Endometrio secretor. O también, cuando vean esta característica, se conoce como el signo de la tecla de piano. Parecen unas teclas de piano. Secretor. ¿A qué me voy a ver? Vean la proporción de glándulas con estroma. Yo le daría aquí un mitad-mitad, ¿no? 50-50. Eso es lo normal. Pero ese endometrio, por un estímulo hormonal, puede sufrir una hiperplasia. ¿Pero a qué nivel? A nivel de su componente, donde tiene una capacidad secretativa, a nivel de su componente glandular. Se puede haber un aumento en el número de las glándulas. ¿Qué hormona produce un estímulo para producir una hiperplasia acá, aumento del número? ¿O qué hormona mejor actúa en la primera fase del ciclo? Y estamos ahí, el estrógeno, ¿no? Fase estrogénica, primera fase proliferativa. Entonces el estrógeno, por un estímulo, puede hacer que aumente el número de glándulas, la mayor proporción de glándulas en relación al estómago. Que lo está circundando, esta ya es una hiperplasia. Esto ya es natural. Pero si se hace una hiperplasia, ya estamos hablando de patología. Entonces es un estímulo hormonal exagerado. En la mujer que ha llevado a una hiperplasia. Un estímulo hormonal por estrógenos exagerado. Y las hiperplasias del endometrio, pues ya las hiperplasias se clasifican en dos, ya veremos en el femenino las sin atipia y las atípicas. ¿Qué pasa? Que las atípicas pueden evolucionar a un tumor maligno, un cáncer, entonces tenemos que cuidar con las hiperplasias del endometrio, ¿no? Y
Y entonces ve acá una hiperplasia mucho más marcada. Prácticamente, si no vemos estómago por acá, pero nada más todas son glándulas, 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 glándulas. Entonces esto está un paso allá del cáncer. Por estímulo estrogénico exagerado. Atrofia. Disminución del número de células. En vez de una hipertrofia, hay una atrofia que provoca una reducción en el tamaño de un órgano completo. Este es el criterio de la atrofia. En este caso, a la inversa de la hipertrofia, en este caso hay una disminución en la síntesis de las proteínas. Perdón, acá hay que aclarar. Disminución en el tamaño de las células. Disminución del tamaño que provoca obviamente también una reducción del tamaño del órgano tejido, ¿no es cierto? Iremos acelerando por favor, a causar por la disminución de las síntesis de proteínas, un aumento en la degradación de las mismas, también puede ser fisiológica o patológica, son las diferentes causas. Por ejemplo, descenso en la actividad mecánica que me estoy sufriendo. El estímulo, a ver qué es lo que pasa. Yo que, no sé, en mi caso, por ejemplo, yo tenía una fractura al hacer actividad deportiva, estaba con yeso un buen tiempo. Entonces no ha habido un estímulo mecánico para esos músculos de esa zona. Y ha habido una atrofia de las células musculares por la disminución del volumen del músculo. Hasta ahora todavía son 6-7 meses que estoy haciendo ejercicios y que todavía no puedo recuperar el volumen normal en los músculos de la pierna, porque es un proceso y es bastante difícil, pero estamos en eso. Como no mucho tiempo, hasta sin estimulación mecánica, luego las células musculares han disminuido de volumen y por ende la masa muscular ha disminuido también. Actividad mecánica, isquemia progresiva. ¿Quién lleva los nutrientes a la célula? La sangre. Si hay una disminución en el aporte sanguíneo, pues esa célula también pues, disminuye en su función, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellas personas que tienen algún problema cardíaco, problema circulatorio, por ahí hacen mucho ejercicio y no ven mucho cambio, porque seguramente hay no estaría dando mucha oxigenación y eso también función. Desnutrición, reducción del estimular hormonal, pues, también hay hormonas que pueden producir un homocisto, una hiperplasia, puede producir una atrofia en nuestro organismo. Ahí está justamente, ¿no? Una masa muscular normal, y si ese cargo de tendencia superior ha sido sometido o no está recibiendo el estímulo mecánico necesario, pues vea la diferencia. Está en una atrofia. Ahí está justamente una isquemia a nivel del cerebro. No está llegando sangre, en este caso acá, en esta imagen, vamos a producir la atrofia. Es el mismo tamaño, ¿no? Del volumen del cerebro, por un lado. Cuando hablamos de atrofia cerebral, hay que distinguir dos cosas. En un cerebro normal, como están viendo acá, las circunvoluciones, que son estas, las circunvoluciones son más prominentes que los surcos, que son estos. Y si hablamos de una atrofia, esto se invierte, vean, los surcos son más prominentes en relación a las circunvoluciones. Ha habido una disminución en el volumen de esta masa encefálica por la atrofia como consecuencia de una isquemia progresiva, disminución en el aporte sanguíneo y por ende el oxígeno. No estamos hablando de una supresión, una disminución.
Epitelios. Epitelio plano, estratificado. ¿Hay queratina o no? No queratinizamos, está muy bien. No tenemos queratina, si ustedes ven todavía en la parte superficial tenemos núcleos en queratina, ¿qué enciende? Bien, muy bien. Entonces, este es un corte histológico de cuello uterino a nivel de la mucosa del exocervix. Ese cuello uterino también, ese epitelio del cuello uterino también responde al estímulo hormonal. Esto es un epitelio escamoso normal. Y esto es en una mujer después de la menopausia. ¿Qué pasa en la menopausia? Disminuye el estímulo hormonal, baja el estímulo hormonal, especialmente en este caso hablando del estrógeno. Y entonces ese epitelio se encuentra más delgado, se encuentra más